Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar con nuestros temas del curso de Física 1. Ya hasta lo que hicimos el día lunes, perdón, fue lo que se va a evaluar en el primer parcial. Vamos a empezar a ver lo que vamos a ver en el segundo parcial, pero vamos a seguir hablando de vectores, muchachos. El día de mañana que tengamos la sesión de dos horas, vamos a platicar un poquito acerca de sus exámenes que ya estoy calificando y de la forma en que vamos a poder calcular nuestro promedio del parcial para que no haya ningún inconveniente. Pero el día de hoy vamos a avanzar un poquito con el tema de suma de vectores y el día de hoy vamos a revisar el procedimiento, el método de suma de vectores por el método del triángulo. Antes de que pasemos a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quiera comentar con el grupo? Muchachos, muchachas. ¿No? Gracias. ¿Nadie más? ¿No hay comentarios? Bien, voy a compartir entonces mi presentación, muchachos. Vamos a repasar muy rápidamente lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a suma de vectores, que es el método de las componentes rectangulares, que veo que en términos generales, pues lo aplicaron bien en el examen, pero hay algunos detalles por ahí que tenemos que puntualizar. Entonces, vamos a recordar que en las sesiones pasadas estábamos viendo precisamente hablando de suma de vectores. El método de las componentes, perdón, de las componentes rectangulares. Y hoy vamos a ver un método diferente, que es el método del triángulo analítico, que nos sirve también para medir, para calcular la suma de dos vectores o la resultante de dos vectores. Entonces, eso es lo que vamos a ver, el método del triángulo analítico. Vamos a recordar rápidamente que en el método de las componentes rectangulares hacíamos esto: trazábamos nuestro sistema de referencia, trazábamos nuestros vectores sobre el sistema de referencia. Ahí tengo esa observación: muchos de ustedes en el examen no trazaron este diagrama y es la verdad, es imposible tratar o pretender sumar vectores si no se dibujan los vectores. Entonces, para que se les vaya haciendo una costumbre, muchachos, cuando hablamos de vectores o de suma de vectores o de cantidad o de sumar cantidades vectoriales, siempre tendremos que trazar un diagrama, un esquema donde representemos esas cantidades vectoriales. Un plano cartesiano como este, y cuando menos representar los vectores, aunque no representemos sus componentes. Esas veo que en la mayoría de los casos se calcularon adecuadamente, salvo algunas cuestiones ahí medio raras que pasaron. Pero siempre debe de ir acompañado de un esquema. Siempre debemos de trazar esto al principio para representar los vectores. Algunos lo trazaron, pero trazaron en direcciones que no correspondían, porque en uno de los problemas teníamos vectores en las 4 direcciones de los ejes y trazaron por aquí vectores con ciertas inclinaciones que no tenían nada que estar haciendo ahí, pero bueno, ya lo platicamos bien mañana. Entonces, en este método ya veíamos, muchachos, que trazábamos los vectores, calculábamos sus componentes, al final sumábamos las componentes y a partir de esa suma de componentes podíamos determinar la magnitud de nuestra resultante y la dirección de nuestra resultante. Ahí también hay un detalle que mañana platicamos con más calma en cuanto a esta determinación de la magnitud, sobre todo de la dirección de la resultante. Parece que para la magnitud no hubo tanto problema, pero para determinar la dirección de esta resultante, ahí tuvimos muchos detalles. Y bueno, en las últimas sesiones, de hecho en la última sesión, revisamos esto al final con más calma, cómo calcular esta magnitud y dirección de la resultante, y finalmente revisamos este esquema en el que podíamos, en el que colocamos la resultante en los diferentes cuadrantes y veíamos que dependiendo de dónde estuviera nuestra resultante, tendríamos que hacer alguna operación
con el ángulo que encontramos mediante el procedimiento de la suma de las componentes rectangulares. Es decir, si teníamos nuestro resultante en el primer cuadrante, pues ya no había que hacer nada. El ángulo que calculamos, que podemos calcular con esa fórmula que ya conocemos, ese va a ser nuestro ángulo de la resultante. Pero si nuestra resultante cae en el segundo cuadrante, como es este caso de la izquierda, arriba, lo voy a resaltar para que veamos, si el caso es que mi resultante estuviera en este segundo cuadrante, entonces lo que tengo que hacer es a 180 grados restarle este ángulo que es el que nosotros encontramos con la fórmula del procedimiento de la suma de vectores por componentes rectangulares. Entonces es 180 menos este ángulo teta, y eso fue lo que la mayoría hizo, porque en los ejercicios o en el ejercicio que hicimos, pues este fue el caso, cayó aquí nuestra resultante. Si por el contrario nuestra resultante cae hasta el tercer cuadrante, lo que tenemos que hacer es sumarle 180 al ángulo que encontramos. El ángulo que encontramos es este, y si le sumamos 180, entonces encontramos el ángulo que corresponde a este vector resultante que está en el tercer cuadrante. Perdón. Y por último, si nuestro resultado cae en el cuarto cuadrante, aquí, donde estoy resaltando en este momento, lo que podemos calcular es este ángulo con esas fórmulas que conocemos. Y entonces, para calcular el ángulo real de nuestro vector, lo que tenemos que hacer es a 360 restarle ese ángulo que calculamos. Y este fue algo de lo que falló mucho en el examen, porque lo hicieron como si estuviera en el segundo cuadrante y no en el cuarto. Y bueno, vamos a ver en los próximos días cómo podemos identificar en qué cuadrante queda cada resultante para poder corregir esta parte que, bueno, creo que falló en la gran mayoría de los casos. Muchachos, hasta aquí lo que vimos en las clases pasadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos y muchachas, ¿nadie? No, maestro. ¿No? Bueno, gracias. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio que hicimos con el método de las componentes rectangulares, que fue el caso del... No es cierto, esto no fue el otro caso. Me traje el que no era. Bien, denme un segundo, voy a dejar de compartir porque me equivoqué de ejercicio. Voy a traerme el ejercicio el último que hicimos, que fue el de... ¿Cuál fue el que hicimos al final, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el caso que estábamos analizando? El de unos chicos que iban de Ciudad de México a Cuernavaca y así, ¿no? Acapulco, ¿no? Sí, Ajá. el último. Y aquí lo que me traje fue el ejercicio del centro histórico, que fue el primero. Entonces voy a traer las diapositivas de ese ejercicio para que sobre ese mismo trabajemos el ejercicio de hoy. Y comparemos, que vamos a obtener prácticamente resultados idénticos. Un ratito. Ahora sí vamos a continuar, permítanme. Más que responda a mi computadora. ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, es que está Sí, profe. como trabada mi computadora. Denme un segundo. Ya no los veo. Pero no me deja ver. Ok. Voy a compartir otra vez mi presentación, muchachos. Ya traje aquí el ejercicio que hicimos la última ocasión de los chicos que se fueron de
de fiesta hasta Acapulco, que los mandó a rescatar Ricky Ricón con su helicóptero. Entonces aquí tenemos los datos. Lo que me interesa ahorita que veamos los datos, muchachos, recordemos que estos muchachos salieron de la Ciudad de México en dirección a 60 grados y recorrieron 80 kilómetros para llegar a Cuernavaca y luego a 135 grados, 300 kilómetros para llegar hasta Acapulco. Vamos a anotar esos datos en el siguiente esquema, que es el mismo que tenemos aquí. Entonces, voy a anotarlos aquí. Dijimos que esta es la Ciudad de México. Y aquí va a estar Cuernavaca. Por mal nombre, muchos le dicen Cuerna, nada más. Y Acapulco, pues también muchos le dicen nada más Aca, y bueno, así lo vamos a poner acá. Y entonces, para ir de la Ciudad de México a Cuerna, pues son 60, una dirección de 60 grados, son 80 kilómetros. Lo que recorrieron en el auto los chicos de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y luego 135 grados, en dirección de 135 grados. Recorrieron 300 kilómetros hasta Acapulco. Y entonces, pues ya vamos a ver. Vamos a ver cuánto es, vamos a determinar este desplazamiento resultante o esta cantidad de kilómetros que debe recorrer el helicóptero para ir a rescatar a los chicos hasta Acapulco y traerlos de regreso sanos y salvos a la Ciudad de México. Pero ahora vamos a utilizar, muchachos, un método analítico diferente, un método analítico que se llama el método del triángulo. Y se utiliza precisamente para estos casos en que solamente hay dos vectores por sumar. Y vamos a ver en qué consiste ese método del triángulo. Vamos a recordar, muchachos, ya tengo ahí las características de mis desplazamientos. Vamos a darle nombre a cada uno de los desplazamientos. ¿Cómo se llamaría el primero, el que está representado en verde? ¿Cómo lo nombro? De 1. De 1, muy bien. ¿Cómo lo expreso? ¿A qué es igual de 1? Es de 1, no de prima, de 1. A 80 kilómetros con un ángulo de 60 grados. Muy bien, gracias. 80 kilómetros. Recuerden, esto también es importante, hay que respetar la notación. Si no ponemos una rayita arriba, no nos estamos refiriendo a un vector. Entonces, muchos de ustedes olvidaron en el examen poner esta notación y solamente pusieron las letras. Entonces hay que recordarlo porque estrictamente esto sin letra nada más es la magnitud del vector. Si le pongo una rayita arriba, quiero decir que me refiero al vector. Y entonces, efectivamente, como nos decía la compañera, estos son 80 kilómetros. Este desplazamiento 1 es de, perdón, 80 kilómetros con un ángulo de 60 grados. Gracias. Y bueno, ¿cómo entonces le llamamos al segundo desplazamiento desde Cuernavaca hasta Acapulco? De 2. De 2. Ya que es igual este desplazamiento 2, es un vector, le pongo una rayita. 300 kilómetros con un ángulo de 135 grados. Muy bien, gracias. 300 kilómetros con un ángulo de 135 grados. Ok. Y entonces necesito sumar esos dos vectores, esos dos desplazamientos, para encontrar este desplazamiento resultante, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer por medio de este método del triángulo, este método analítico del triángulo ahora. ¿Qué me dice este primer método analítico del triángulo? Pero este método del triángulo me dice que representa el primer vector. Eso ya lo tengo aquí. Es este vector verde, ya está representado. Desde luego lo voy a representar con una magnitud aproximada y con una dirección aproximada. No es necesario que lo dibuje exactamente a 60 grados, pero sí que tenga pues más o menos la proporción de la dirección que debe tener de manera que represente esos 60 grados. Y ahí está ya dibujado este vector verde. Entonces, ese es el primer punto. Y como segundo punto me dice que tengo que dibujar el segundo vector a partir del fin del primero. Es decir, aquí, en este punto donde terminé el primero, voy a trazar un nuevo sistema de referencia. Y a partir de aquí, voy a trazar mi segundo vector,
que es ese vector azul, ya está trazado. Bueno, ya aprovechamos que ya estaba trazado para que ahorrar un poquito de tiempo, pero a partir de aquí es donde yo voy a medir los 135 grados, que va a ser la dirección de este vector. Más que a medirlo, lo voy a estimar que tenga una dirección aproximada de 135 grados, y ahí voy a trazar este vector azul, que finalmente va a representar el segundo desplazamiento. Y ya está. Entonces, ya que los tracé el primero, tracé el segundo, voy en el punto 2, tracé el segundo a partir del fin del primero. Y luego, el punto 3 de este método me dice que tengo que trazar un vector del inicio del primero. Identifico el inicio del primero como este punto. Voy a poner una cruz aquí donde empecé a trazar, aquí en la Ciudad de México. Aquí está el inicio del primero. Al fin del segundo. El fin del segundo es aquí donde termina el azul. Si yo trazo un vector del inicio del primero al fin del segundo, entonces este será el vector resultante. Y lo que hice, lo que hago cuando hago eso, cuando trazo del inicio del primero al fin del segundo, ahí lo que hago es formar un triángulo. En este caso, es un triángulo, puede ser un triángulo rectángulo, pero no necesariamente. De hecho, generalmente vamos a tener un triángulo que es un triángulo oblicuángulo, es decir, que no tiene un ángulo recto. Todos sus ángulos son diferentes y ninguno de ellos es recto. Entonces, obtenemos un triángulo, pero finalmente es un triángulo. Entonces, ya que formamos el triángulo, lo que sigue en el punto 4 me dice que tenemos que indicar los ángulos que se forman y los que son correspondientes a cada vector. En el interior de este triángulo, muchacho, hay 3 ángulos. Y entonces vamos a nombrar de esta manera nuestros vectores. El primer vector que trazamos es este desplazamiento 1. Y vamos a nombrar al ángulo que está opuesto a él, que es el ángulo que está frente a él. Mi vector es el verde, el D1. El ángulo que está opuesto a él es este que está aquí arriba, que forman la resultante y el vector 2. Este ángulo lo vamos a llamar con la primera letra del alfabeto griego, que se llama alfa, muchachos. Este símbolo se llama alfa. Representa un ángulo, representa este ángulo que está frente a mi vector 1, que fue el que tracé aquí, el desplazamiento 1, al otro extremo. ¿Sale? Y luego mi segundo vector, que fue este desplazamiento 2, el ángulo que le corresponde, más bien el ángulo opuesto a este vector, ahí se le vamos a llamar beta, que es este que se forma entre el primer vector y el vector resultante. A este le vamos a llamar con la segunda letra griega, que se llama beta. Y entonces ya tenemos 2 ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y finalmente, de este lado que corresponde a la resultante, el ángulo opuesto es este que tenemos aquí. Y este ángulo le vamos a llamar precisamente teta, que es el ángulo que normalmente, o la designación de los ángulos que normalmente manejamos. Este va a ser nuestro ángulo teta de este triángulo. Y entonces para cada uno de los ángulos internos de este triángulo le damos un nombre. Esa es una parte importante y estamos en el punto 4 de este procedimiento. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho hasta este momento? Muchachos y muchachas. No, profe. Ah, profe, pero, profe, entonces, ¿el ángulo alfa siempre va a ser el que está opuesto? ¿El ángulo qué, perdón? Alfa. El ángulo alfa siempre es el que está opuesto al primer vector que trazamos. Ok, gracias. El ángulo beta siempre va a ser el que está opuesto al segundo vector que trazamos. Y el ángulo teta siempre es el que está opuesto al vector resultante. Así es, esa es la regla, ¿no? Vale, y con eso ya llegamos al punto 4. Estamos en este punto donde marcamos hicimos el triángulo, marcamos los ángulos internos. Tenemos ahí marcados nuestros ángulos que conocemos de estos vectores. Y el punto 5, muchachos, me dice que tenemos que trazar un esquema
con los ángulos para determinar el valor de teta. Lo importante aquí ahora es que determinemos cuánto vale este ángulo teta. Yo les preguntaría, muchachos, así como estamos ahorita con estos datos que tenemos, ¿podemos saber cuánto vale este ángulo teta? ¿Alguien tiene una idea cuánto vale este ángulo teta? Con esos datos que tenemos aquí a la mano. ¿Alguien lo ve? Pues lo puede calcular. Podría ser que sí. Sí, pero ¿cuánto valdría? A ver, si lo visualizas, como cuánto valdría ese ángulo teta. Brittany. Como 230, algo así. La inclinación sí sería 230, pero realmente lo que queremos es lo que tiene este ángulo interno del triángulo, esto que está marcado en negro. ¿Cuánto tendría este ¿Podría ángulo? ser 90 grados? 90 grados, pues parecería como 90 grados. Podríamos estimarlo. Y ahí aparentemente por la forma en que están estos dos vectores, podríamos decir que tiene más o menos 90 grados. Pero aquí lo interesante o lo importante más bien es que no debemos de estimarlo, sino que tenemos que calcularlo. Y para eso, pues tenemos que hacer un procedimiento geométrico. Tenemos que dibujar nuevamente estas líneas. Aquí como me dice el punto 5, hay que trazar un esquema con los ángulos para determinar el valor de teta, que sería el menor de los ángulos entre B1 y B2. ¿Qué hacemos? Vamos a trazar estas líneas punteadas, nuevamente las vamos a trazar aquí, como estas líneas verdes. Se dan cuenta, son dos líneas paralelas. Y aquí vamos a dibujar nuevamente unas líneas que nos representen más o menos las inclinaciones de esos vectores. Por ejemplo, teníamos este vector, este primer vector verde, más o menos es una línea que está aquí, entre estas dos paralelas, y sabemos que este tiene 60 grados aquí. Y luego, si trazamos una línea que me represente el vector de desplazamiento 2, la trazamos a partir del punto de aquí, en esta dirección. Aquí vemos que tendríamos un ángulo que sí conocemos de 135 grados. Y ahora ya que estamos así, a ver si ahora sí podemos visualizar cuánto valdría este ángulo que es el ángulo interno de este triángulo, este que es el ángulo teta. ¿Alguna idea cómo podríamos calcularlo ya que lo vemos así? ¿Cuánto valdría ese ángulo? ¿Alguien tiene una idea, muchachos, muchachas? Podría ser restando uno de otro. Ajá, sí hay que hacer por ahí alguna operación, pero vamos a ver, vamos por partes, como dijera el descuartizador. Por ejemplo, ¿podríamos determinar cuánto vale este pedacito de ese ángulo? Sí, ¿Cuánto vale? sería restando a 180 a 135. Ok, 45. pues vale 45, efectivamente restando a 180, porque sabemos que desde aquí donde empieza este azul hasta este punto donde termina este rojo, hay 180 grados. Entonces, efectivamente, si a 180 le restamos estos 135, pues aquí tendríamos 45 grados. Perfecto. Y ahora, muchachos, ¿podríamos saber cuánto vale este otro pedacito de aquí? ¿Alguien tiene Vale una idea? 60, ¿no? 135, Vale ¿no? igual que el de abajo, o sea, 60. Vale igual que el de abajo, vale 60. Recuerden que estos dos ángulos ahora son ángulos internos, externos, perdón, alternos internos, porque están dentro de dos paralelas con una secante que las cruza, y entonces, pues ya de esa manera podemos determinar cuánto vale este ángulo. Entonces, ¿cuánto vale en total este ángulo teta? ¿A qué es igual este ángulo teta? A 105 105 grados. grados. 105 grados, muy bien. Efectivamente, sumamos esos dos pedazos de ángulo y obtenemos que este ángulo teta vale 105 grados. Perfecto, eso es lo que necesitamos hacer como este punto 5. Determinamos cuánto vale el menor ángulo entre B1 y B2. Ya está. Eso es interesante porque lo vamos a necesitar en la próxima parte para resolver este problema. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esta es la parte, digamos, más importante de este procedimiento. Lo demás es una cuestión mecánica de aplicar una fórmula, pero esto es lo interesante y lo que más tenemos que tener cuidado para este método. ¿Preguntas, dudas de cómo obtuvimos ese ángulo? No, profe. ¿No? No. Bien, gracias.
Vamos entonces, permítanme llevarme esta imagen a la siguiente diapositiva, denme unos segundos para que de ahí la consultemos. Y entonces, voy a dejar de compartir un momento en lo que me llevo esta imagen a la diapositiva. Y vamos a usarla para continuar nuestro cálculo de la resultante o de la suma de estos vectores por medio de este método del triángulo analítico. Estoy preparando, denme un segundo. Ya está. Bien, muchachos, voy a continuar. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Nos quedan 10 minutos. Creo que nos va a dar tiempo para avanzarlo lo suficiente. Ya está aquí. Aquí tenemos la imagen, muchachos, que me traje de la diapositiva anterior, en donde tenemos el ángulo ya determinado, este ángulo teta. Y vamos a ver que en el punto 6 del procedimiento del triángulo analítico, el punto 6 me dice que vamos a aplicar la ley de los cosenos para determinar la magnitud del vector resultante. Esta es la ley de los cosenos. Muchachos, ustedes hicieron una investigación por ahí, ya conocen, saben que hay una ley de los cosenos, ya tienen ahí una fórmula, y aquí ya está adaptada de alguna manera a los vectores. Ustedes seguramente tienen una forma general que es por medio de las letras A, B y C, que representan los lados de este triángulo. Pero bueno, vamos a tratar de comparar con eso. ¿Alguien tiene a la mano su ley de los cosenos, muchachos? ¿Y me puede decir cómo está expresada? ¿Alguien se acuerda cómo está expresada la ley de los cosenos? Sería a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno del ángulo alfa. Ok. Estoy medio lento. A ver, a cuadrada, ¿me dijiste? Es igual a b cuadrada Ajá, a cuadrada es igual a b cuadrada. más c cuadrada Ajá, menos 2bc menos 2bc, ok. por el coseno del ángulo alfa. Perfecto, gracias. Gracias, Verónica. Coseno del ángulo alfa, bueno. Bien, ¿qué me quiere decir esto, muchachos? Bueno, si yo tengo un lado, un lado en este caso, con este lado A, estaría representado el lado más grande de este triángulo. Si yo lo traslado a mi triángulo que tengo aquí, esto sería el lado A. Este pudiera ser el lado B. Y este pudiera ser el lado C. Y entonces, este ángulo alfa, ese ángulo alfa que me dice aquí, pues sería prácticamente este ángulo teta para mí. Es el ángulo entre B y C. Y bueno, si le quitamos aquí el cuadrado, si le sacamos la raíz a esto, pues me queda que va a ser igual a B cuadrada, perdón, a la raíz de B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces el producto de B por C por el coseno. Nuevamente vamos a dejar con el alfa. Ahora vamos a traducirlo esto en lo que tenemos, a la notación que tenemos nosotros en nuestro diagrama. ¿Qué me dice esto? A es mi resultante, mi desplazamiento resultante. La magnitud de este desplazamiento resultante. ¿Cuánto vale B? ¿Qué es B? 80 Vale 80, pero como literal, pues vale D1, ¿no? La magnitud del desplazamiento 1 al cuadrado. Y luego, ¿cuánto vale C?
300. 300, que es la magnitud del vector de 2. Ahorita vamos a poner sus valores. Vamos a poner ahorita nada más sus literales. De 2 también al cuadrado. Y luego a eso le vamos a restar 2 veces b, que dijimos que es de 1, por c, que es de 2, y por el coseno del ángulo que está entre D1 y D2. ¿Cómo se llama ese ángulo para nosotros? Sería 105. 105, pero ¿cómo se llama? El ángulo teta. Se llama teta, ¿no? Ah, sí, teta. Ok, ahora sí vamos a ponerle valores, ya está ahí. Ya vemos que esto corresponde con la ley de los cosenos. Ahora sí vamos a ponerle valores, ya como me dijeron bien dicho. Vamos a meterle valores. Estos son la raíz cuadrada de D1, que bien me dijeron vale 80 kilómetros, pero al cuadrado. Y luego eso le tenemos que sumar D2, el desplazamiento 2, que son 300 kilómetros, pero al cuadrado. Y luego eso le vamos a restar 2 veces el producto de D1, que son 80 kilómetros, por el desplazamiento 2, que son 300 kilómetros. Ahora sí, por el coseno de qué, muchachos. Voy a ponerlo aquí abajo porque ya no me dio espacio. ¿Coseno de cuánto? De 135. ¿De 100 qué? 5. 105. Recuerden que lo que calculamos aquí, ya no lo puse, no, aquí está. 105 es el ángulo teta. Coseno de 105 grados. Ahora sí, vamos con la operación. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. El cuadrado de 80. ¿Cuánto es? 6.400. 6.400. Muy bien. 6.400 kilómetros cuadrados. Vamos a los kilómetros al cuadrado. Y el cuadrado de 300. 90.000. 90.000, ok. 90.000 también son kilómetros cuadrados. Y luego menos 2 por 80 por 300. ¿Cuánto me da? 2 por 80 por 300. 38.000. 38, 48.000. 16 por... 38. A ver, chequenme bien. 2 por 8, 16. Me da 160 por 300. 38.000. Antes de sacar el multiplicar por el coseno, muchachos. ¿Cuánto es? 2 por 80 son 160 por 300. Me parece 48.000. 48.000, ¿no? Sí. 48.000. Ok. 48.000. Y estos también son kilómetros cuadrados porque multiplicamos 80 kilómetros por 300 kilómetros, son kilómetros cuadrados. Y ahora sí, ¿cuánto vale el coseno de 105, muchachos? Menos 0.258. 0.158. 200. 258. Ok, gracias. 0.258. Muy bien. Y aquí vemos este detalle. Bueno, se lo hacemos. Muchachos, 6.400 más 90.000 son 96.400. 96.400. Ok, gracias. 96.400 kilómetros cuadrados. Y ahora vamos a ver que tenemos aquí un signo menos. Y este signo menos del coseno se va a convertir en un más. Menos por menos me va a dar más. ¿Cuánto me da 48.000 por punto 258? $12.384. Gracias, 12.384 metros cuadrados. Y entonces si hacemos esta suma, díganme cuánto es la suma antes de la raíz. 94 más 12.000, son 96, perdón, más 108.000, ¿no? 108.784. Ok, 108.784. Y nuevamente son kilómetros cuadrados. Y ahora sí, díganme cuánto es la raíz de 108.000. 329.82. Ok. 329.
.82. Y la raíz cuadrada de kilómetros cuadrados pues, son kilómetros. Y bueno, ya encontramos la magnitud de este vector resultante, ya sabemos de qué tamaño es. El día de mañana vamos a concluir, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar el ejercicio el día de hoy. Déjenme, por favor, muchachos, los que me estuvieron apoyando, déjenme su participación en el chat para poderla registrar. La vamos a contar para el segundo parcial. Esto ya me va a contabilizar para el primero, para el segundo parcial, pero déjenme sus nombres ahí en el chat, muchachos. Nombre y apellido para registrar su participación. Entonces, el día de mañana concluiremos a calcular este ángulo, este desplazamiento, y compararemos los resultados con el método anterior, que era el método de las componentes rectangulares. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, nos queda un minuto de esta sesión. ¿Alguna duda, No, pregunta, profe. comentario hasta aquí? Muchachos, No, profe. ¿nada? No. No, Bien. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a terminar este ejercicio. Haremos tal vez otro. Y vamos a revisar los detalles del examen y la forma en que van a calcular su promedio para que no haya problemas a la hora de que estimen su calificación de este primer parcial y estemos de acuerdo al final para subir calificación sin ningún problema. Bien, muchachos, pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Hasta luego, profe. Que tengan excelente día. Buen día. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.